Bueno, hemos hablado de los mecanismos de transferencia de calor, que son tres: conducción, convección y radiación. Cada uno de ellos los estudiamos por separado. Sin embargo, en la vida práctica, estos mecanismos de transferencia de calor ocurren de manera conjunta, ya sea al mismo tiempo, denominémoslo como en paralelo o bien en serie. Primero uno y luego otro. Vamos a observar, por ejemplo, que pueden existir mecanismos de transferencia de calor simultáneos, en lo cual tenemos radiación o tenemos y conducción al mismo tiempo, ¿sí? Cuando ocurre esto? Esto pues puede ocurrir cuando tenemos un recipiente cerrado donde no hay movimiento del fluido que está contenido dentro del recipiente. Consideremos el caso de un termo en el cual tomamos nosotros café. Este termo, pues si es transparente, podemos observar una cubierta de plástico, un espacio vacío lleno de aire y después un vaso, vamos a decir, generalmente es de metal, de aluminio, ¿sí? En este caso, el fluido que se encuentra ahí dentro, que es el aire no se encuentra en movimiento, está estático. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento como tal. Entonces, ahí va a existir una transferencia de calor por, por conducción, porque pues el calor se va a transferir por conducción a través de las moléculas del aire, partiendo de la teoría cinética, pero asimismo va a haber una transferencia de calor por radiación, ya que el recipiente interno del termo, consideremos lo que es de aluminio, va a emitir una radiación térmica hacia la pared externa del termo, que es un plástico, ¿sí? Entonces ahí existe un mecanismo simultáneo de transferencia de calor, conducción junto con radiación. No existe convección. ¿Por qué? Porque el fluido es estático, ¿sí? Aquí mismo podemos observar que nos dice que la convección se puede concebir como una conducción y movimiento del fluido combinado, pero la conducción en un fluido se concibe como un caso especial de convección en ausencia del movimiento de este fluido. O sea, no puede existir conducción y convección a la vez. O es conducción o es convección. Si el fluido o el medio por el cual se transmite calor tiene movimiento, que puede ser gas o puede ser un líquido, pues va a existir convección. Si el fluido, perdón, si el medio a través del cual se realiza la transferencia de calor está estático, es conducción, ¿sí? O sea, por ejemplo, un cuerpo sólido o bien un fluido atrapado en un recipiente en el cual no puede haber este movimiento, ¿sí? Entonces puede existir radiación y convección como un mecanismo simultáneo, ¿sí? Un caso específico es el problema que van a resolver ustedes, en el cual, parecido al problema anterior, en el cual una persona se paraba en un cuarto, en el cual transmitía calor por radiación hacia las paredes y el techo del cuarto. Ahora, como hay una brisa, además de existir transferencia de calor por convección, perdón, por radiación, va a existir también una transferencia de calor por convección. El calor total que se transfiere es la suma del calor que pierde el cuerpo de esta persona por radiación, más el calor que pierde el cuerpo de esta persona por convección, ¿sí? Es importante notar la diferencia que va a haber en las temperaturas, porque a veces nosotros decimos la transferencia de calor por radiación es la diferencia que hay de temperaturas entre el cuerpo con los alrededores, y lo confundimos a veces con el ambiente, ¿sí? En este caso en específico, por ejemplo, esta persona va a transferir este calor por radiación hacia una superficie que se encuentra a 29 grados centígrados, ¿sí? Por otro lado, va a transferir este calor hacia el ambiente, la brisa, se encuentra a 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, pues hay que definir aquí cuánto calor va a perder pues la persona. Ahora, por otro lado, pues también hay que establecer cuál es la temperatura del cuerpo humano, ¿verdad? Vamos a considerar entonces ustedes de tarea a sí mismo van a investigar cuál es la temperatura del cuerpo humano. O sea, podemos decir, es 32, es 34, es 36. Entonces, eso lo van ustedes a investigar,
así cuando nos encontramos sanos, o sea, no tenemos calentura, no tenemos baja presión, ¿cuál es la temperatura normal del cuerpo humano? Entonces esa sería la temperatura de la superficie que transmite calor por convección hacia la brisa que se encuentra a 20 grados centígrados. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 6 watts sobre metro cuadrado grado centígrado y transmite calor por radiación hacia la superficie exterior que es de 29 grados centígrados. En ambos casos, vamos a decir, ¿cómo se llama? Que la temperatura, perdón, la superficie del cuerpo es de 1.6 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Y así es como lo van a hacer. O sea, aquí es un poco confuso. Dice, el área expuesta y la temperatura promedio de la superficie exterior es de 1.6 metros cuadrados y 29 grados centígrados. O sea, se refiere a que 1.6 metros cuadrados es la superficie del cuerpo y los 29 grados centígrados sería hacia dónde está transmitiendo calor por radiación. ¿De acuerdo? Entonces, así resuelven este problema. Tenemos otro problema aquí, dice que hay que considerar la transferencia de calor en un estado estacionario entre dos placas paralelas que se encuentran a temperatura constante. Una de ellas está a 300 Kelvin y la otra está a 200 Kelvin. Están separados por una distancia de 1 centímetro. Las superficies dice que se consideren superficies negras, en la cual la emisividad de ambas superficies es igual a 1. Hay que determinar la razón de transferencia de calor entre las placas, primero considerando que se encuentra lleno de aire atmosférico. Entonces, si se encuentra lleno de aire atmosférico, pues aquí va a haber una conductividad del aire atmosférico muy baja, pero va a existir, ¿sí? Por otra parte, si se encuentra en vacío, inciso B, pues bueno, y aquí en aire atmosférico, pues vamos a tener transferencia de calor por conducción y asimismo vamos a tener transferencia de calor por radiación. Si tenemos vacío, en el vacío no va a existir transferencia de calor por conducción, únicamente existiría transferencia de calor por radiación de la placa caliente hacia la placa fría. En el inciso C, como está lleno de uretano, entonces ya no puede existir transferencia de calor por radiación. ¿Por qué? Porque ya no hay un cuerpo transparente, sino es un cuerpo opaco, lo que es el uretano. Y el uretano, pues bueno, no va a transmitir calor por radiación. Entonces, únicamente existiría transferencia de calor por conducción. Hay que buscar en tablas en la misma presentación que tenemos aquí, cuál es la conductividad térmica del uretano. Y finalmente, si tenemos un material especial, un superaislante, que tiene una conductividad térmica de este valor, ¿cuál sería la transferencia de calor? Aquí nuevamente en el inciso D, como este espacio está lleno con un cuerpo opaco, no existe transferencia de calor por, ¿cómo se llama? Por radiación, únicamente sería por conducción. ¿De acuerdo? Entonces pues aquí ya vamos dos problemas que tendrán que resolver, ¿sí? Inciso A, recuerden, un mecanismo simultáneo, conducción más radiación, se determinan por separado cada uno de ellos y después se suman. En el inciso B, pues únicamente tenemos transferencia de calor por radiación. En el inciso C y D, únicamente tenemos transferencia de calor por convección. Muy bien, entonces, pues pasemos al siguiente, en el cual hablamos de transferencia de calor por conducción. Ya lo hemos comentado a grosso modo, que pues debe de existir un medio en el cual existe, para que se lleve a cabo la transferencia de calor por conducción. Consideremos aquí una placa, ¿sí? Este medio pues debe de tener o cuerpo debe de tener una conductividad térmica. La conductividad térmica de los sólidos generalmente es mayor a la de los líquidos y la de los líquidos a la de los gases, ¿de acuerdo? Entonces existe este medio a través del cual se realiza la transferencia de calor y y de acuerdo a la ley de Fourier, pues hay una resistencia, la cual la resistencia se encuentra en el espesor de la placa, en este caso de esta placa plana, ¿sí?
Vamos a considerar, por simplicidad, asimismo, que la transferencia de calor ocurre únicamente en una sola dimensión, ¿sí? Unidimensional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros consideramos que la transferencia de calor, en este caso, por ejemplo, ocurre de izquierda a derecha, no ocurre de abajo hacia arriba, no ocurre de adentro hacia afuera, ¿sí? Únicamente en una sola dimensión lo vamos a considerar. Asimismo, consideramos que esta transferencia de calor es estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades, el flujo de calor que tenemos, la temperatura que tenemos en un punto y la temperatura que tenemos en otro punto, no cambia con el tiempo, va a permanecer constante. O sea, por ejemplo, aquí en este caso, la temperatura que tenemos en esta superficie es de 20 grados centígrados en este momento, seguirá siendo de 20 grados centígrados dentro de 2 horas, dentro de 3 horas, dentro de 10 días. Lo mismo esto de 3 grados centígrados, ¿sí? A eso se refiere que es estacionaria. Entonces, bajo estas consideraciones, estas simplificaciones, es como vamos a estudiar los problemas enseguida. Vamos a manejar el concepto de resistencia térmica. ¿Qué es la resistencia térmica? Aquí podemos decir la resistencia térmica de la pared es la resistencia térmica de la pared en contra de la conducción de calor o simplemente la resistencia a la conducción de la pared. Depende de la configuración geométrica y de las propiedades térmicas del fluido. ¿A qué se denomina configuración geométrica? Como vamos a ver, depende qué tipo de coordenadas nosotros estemos trabajando. Si estamos trabajando con coordenadas rectangulares, pues vamos a tener una expresión para calcular la resistencia térmica. Si trabajamos con coordenadas cilíndricas, o sea, que se esté llevando a cabo la transferencia de calor a través de las paredes de un cilindro, pues esta ecuación va a cambiar ligeramente. Lo mismo si trabajamos con una esfera. ¿Por qué depende de las propiedades térmicas del fluido? Pues porque también depende de la conductividad térmica, perdón, del medio, porque depende de la conductividad térmica del material. K. Veamos. Nosotros, si recordamos, esta es la ecuación de Fourier que nos representa la transferencia de calor por conducción. Es K, conductividad térmica, por el área, la diferencia de temperatura y el espesor, en este caso denominado con L. ¿Sí? Sustituido en las unidades correspondientes, pues esto nos da en unidades de watts. Si nosotros esto hacemos una simplificación y decimos que el calor que se transfiere es igual a la diferencia de temperatura entre la resistencia, agrupamos términos de aquí y vemos que la resistencia a la pared sería igual al espesor entre K por A. Y va a tener, bueno, K, que es la conductividad térmica, y A, que es el área. Y va a tener unidades de grados centígrados sobre watts. Esto siempre y cuando sea una pared plana. ¿De acuerdo? Manejando el mismo concepto de resistencias térmicas para la radiación y para la convección, nosotros podemos observar que la ley de Newton de enfriamiento que nos va a representar a la transferencia de calor por convección, la podemos expresar también en términos de una resistencia térmica, donde el calor es igual, el calor que se transfiere es igual a la diferencia de temperatura entre la resistencia. Sin embargo, ahora como es una transferencia de calor por convección, esta resistencia de convección va a ser igual a 1 entre H sobre el área superficial, donde H es ¿cómo se llama? El coeficiente de transferencia de calor por convección. En el caso de la transferencia de calor por radiación, también lo podríamos expresar en términos de resistencia térmica, donde decimos que el calor que se transmite por radiación es igual a la diferencia de temperatura de la superficie menos la temperatura de los alrededores, entre la resistencia por radiación, donde la resistencia por radiación es igual a 1 entre H de radiación por el área de superficie. Esta H de radiación tenemos que hacer especial énfasis que es un valor un tanto combinado. ¿Qué es esto de acá? H de radiación tendríamos que expresarlo de esta manera, ¿sí? Que es la emisividad por la constante de Boltzmann, por la temperatura de la superficie más la temperatura de los alrededores, por
la temperatura de la superficie al cuadrado más temperatura de los alrededores al cuadrado. Esto de acá es la H por radiación, en el caso de que nosotros necesitemos aplicar ese concepto aquí de resistencia térmica. Partiendo de esto, como tenemos una resistencia térmica, nosotros podemos representarlo como si fuera un circuito en serie. ¿Qué quiere decir? Que el calor que se está transmitiendo de un punto hacia otro punto va a pasar por diferentes resistencias. O sea, por ejemplo, aquí, el primer caso, pues va a pasar, o sea, si tenemos aquí, consideremos un cuarto, que se encuentra a una temperatura de 30 grados centígrados, el ambiente se encuentra a 15 grados centígrados, se va a transmitir calor desde el cuarto que está a 15 grados centígrados hasta el ambiente que está a 15. Pero primero, este ambiente que tenemos aquí en el cuarto va a transmitir calor hacia la pared por convección. Va a tener una primera resistencia que le denominamos resistencia por convección. Enseguida se va a transmitir calor a través de la pared mediante conducción. Vamos a tener una resistencia de la pared por conducción. Y finalmente, en el exterior, la pared va a transmitir calor hacia los alrededores que se encuentran a 15 grados centígrados mediante convección y va a haber una resistencia a la transferencia de calor por convección que se calculan como ya lo expresamos anteriormente. Pero debemos observar que el calor que se transfiere de este punto hasta este punto es exactamente el mismo que el calor que transfiere el ambiente del cuarto hacia la pared por convección. Es el mismo calor que se transmite por conducción a través de la pared y es el mismo calor que se transmite de la pared hacia el ambiente que se encuentra a 15 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de eso, y haciendo las consideraciones correspondientes, vamos a observar que el calor que se transmite desde el cuarto a 30 grados centígrados hasta el ambiente a 15 grados centígrados es igual a una diferencia de temperatura, 30 menos 15, entre la resistencia, pero en este caso sería una resistencia total. Esta resistencia total estaría dado como la suma de la resistencia a la transferencia de calor por convección más la resistencia a la transferencia de calor por la pared, más la resistencia a la transferencia de calor por convección en el exterior. De tal forma que pues nos queda expresado de esta manera, como podemos ver en esta expresión. Razón de la convección de calor hacia la pared es igual a la razón de la convección de calor a través de la pared y es igual a la razón de la convección de calor desde la pared, ¿sí? De forma matemática, pues lo podemos expresar de esta forma y entonces haciendo las igualdades correspondientes, pues llegamos a esta ecuación que tenemos acá. O sea, el calor que estamos transmitiendo en cada uno de estos puntos es el mismo. Esto nos puede servir, por ejemplo, para determinar cuál es la temperatura en la superficie de la pared dentro del cuarto, cuál es la temperatura en la superficie de la pared ya fuera del cuarto, por decir un caso, ¿sí? Entonces, siguiendo con esto, tenemos aquí un problema, ya lo vamos a explicar, pero vamos a ver qué sucede con la transferencia de calor cuando tenemos cilindros y esferas. Aquí, pues, ¿qué sucede? O sea, en el caso de los cilindros y de la esfera, la diferencia que tenemos nosotros con respecto a una pared plana es que el área a través de la cual se realiza la transferencia de calor no es constante. ¿Por qué? Porque el área dentro del cilindro, el área de la superficie dentro del cilindro, es más pequeña que el área de la superficie fuera del cilindro. ¿Por qué? Hay que recordar que el área de la envolvente se calcula como pi por diámetro por la longitud. El diámetro interno es más pequeño que el diámetro externo, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, pues el área es diferente y esta va cambiando conforme vamos avanzando a través de la pared del cilindro. Por lo tanto, aquí tendríamos que aplicar la ley de Fourier de conducción en su forma diferencial, ¿sí? O sea, decimos que el calor de conducción a través de un cilindro es igual a menos K por el área, la diferencia de la temperatura con respecto al radio, y escribimos que el área del
del cilindro, pues es igual a 2pi por R por L. 2R, ¿por qué? Porque es el diámetro. Y entonces ahora tenemos que integrar, ¿sí? Integramos y nos va a quedar ahí, o sea, separamos variables e integramos, y haciendo esa operación, pues veríamos que nos queda, ahí al resolver, nos queda 1 sobre el logaritmo natural de R, se evalúa desde R1 hasta R2, de tal forma que ahora la resistencia que vamos a tener expresada en coordenadas cilíndricas va a ser logaritmo natural de R2 entre R1 sobre 2pi por L por K. Si ustedes observan, esto ha cambiado con respecto a las coordenadas rectangulares a través de una placa. Haciendo lo mismo para una esfera, en el caso de la esfera, la superficie de una esfera se calcula mediante esta ecuación, 4pi por R al cuadrado. De tal manera que aplicando el mismo procedimiento de integrar, separar variables e integrar y reacomodar términos, la resistencia térmica a la conducción a través de una esfera nos quedaría R2 menos R1 entre 4pi por R1 por R2 por K. Esto cambia únicamente, en las resistencias térmicas cambian únicamente para las resistencias a la conducción. A la convección y a la radiación es lo mismo, nada más simple y sencillamente hay que tener cuidado de que, por ejemplo, aquí considerando la esfera, si estamos considerando la convección en la parte externa, hay que calcular el área de la esfera en la parte externa, o sea, con el radio externo, representado en esta figura con R2. Si estamos considerando la resistencia a la convección en la parte interna, hay que calcular el área de la superficie considerando el radio interno, representado aquí con R1. Entonces, en eso es en lo que hay que tener especial atención. Ahora, pues bueno, regresando a los problemas que vamos a resolver aquí, pues bueno, la misma presentación, la checan ya después con calma, les representa ahí cómo se van desarrollando las resistencias totales, por ejemplo, aquí en un cilindro es la resistencia a la convección en el punto 1, más la resistencia a la conducción en el cilindro, más la resistencia a la convección en el punto 2. Observen cómo pues cambian, particularmente cómo se calculan las áreas en el caso de las resistencias a la convección y cómo cambia la expresión a la resistencia a la conducción en el cilindro. En la esfera es igual, observen cómo la resistencia a la convección pues depende de cómo calculamos el área y la resistencia a la conducción a través de la pared, a través del cilindro, pues es a partir de esta expresión que se obtuvo mediante la integración correspondiente. Entonces, pues bueno, les voy a pedir que resuelvan estos problemas. En este problema, nos dice que consideremos una ventana de hoja doble de 1.5 metros de alto, que consta de 2 capas de vidrio. Tenemos este vidrio de 0.78 con una conductividad térmica de 0.78 watts sobre metro grado centígrado y tiene un espesor de 3 milímetros cada una de estas placas, ¿sí? Y entre el espacio entre cada una de ellas es de 12 milímetros. Hay que determinar la razón de transferencia de calor estacionaria a través de esta hoja doble. Si tenemos que dentro del cuarto la temperatura está a 21 grados centígrados y fuera del cuarto está a menos 5 grados centígrados. Los coeficientes de transferencia de calor por convección dentro del cuarto es de 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado y fuera del cuarto es de 25 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Descarte cualquier transferencia de calor por radiación y después nos dice, repite el problema si se ha hecho vacío en el espacio entre las dos capas de vidrio. ¿Sí? Entonces, bueno, esta parte del problema no lo vamos a hacer porque eso implica hacer una serie de iteraciones y lo vamos a omitir pues en esta ocasión en el curso. Entonces aquí vamos a tener varias resistencias de calor. Vamos a tener una resistencia de calor por convección en la parte interna del cuarto. Vamos a tener una primer resistencia de calor por conducción por esta placa de vidrio
de 3 milímetros de espesor, vamos a tener una segunda resistencia por conducción a través del aire que está atrapado entre las placas del vidrio en este espesor de 12 milímetros. Vamos a tener una tercera resistencia de conducción a través de esta placa de vidrio de 3 milímetros también. Y finalmente tendríamos una resistencia a la convección en la parte externa del cuarto, ¿verdad? Entonces hay que calcular 5 resistencias térmicas, 2 de convección, una interna, una externa y 3 resistencias térmicas de conducción. 2 por las placas de vidrio y una por el aire que está atrapado entre las placas de vidrio. Entonces, una vez que se tiene el cálculo de estas resistencias térmicas, a partir de estas ecuaciones, ¿sí? Que sería esto para cada una de las placas de vidrio y para el espacio que hay entre, en donde se encuentra el aire atrapado, ¿sí? Y por convección, aquí en la parte interna del cuarto y en la parte externa, perdón, por convección en la parte interna del cuarto y en la parte externa del cuarto, pues calculamos la resistencia total sumando estas 5 resistencias y podemos calcular la transferencia de calor con la diferencia de temperaturas, o sea que es de 21 y de 5 grados centígrados. Entonces les voy a pedir que resuelvan este problema para pues la siguiente clase.